Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a revelar el triste final del presentador mexicano Fernando del Rincón, una historia que pocos se han atrevido a contar. Este reconocido periodista, cuya voz resonó con fuerza en los medios latinoamericanos, enfrentó una caída que casi destruye su carrera para siempre. Antes de comenzar esta impactante historia, te invito a dejar tu like en este video y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Si conoces a alguien que admire el periodismo o la figura de Fernando del Rincón, no dudes en compartir este contenido. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves a este comunicador. ¿Estás listo para conocer la verdad? Empecemos. El renombrado periodista y presentador de televisión Fernando del Rincón, conocido por su presencia firme e incisiva en los medios, enfrentó momentos de extrema dificultad que casi destruyeron su carrera para siempre. Esta es la dolorosa verdad que cambiaría para siempre la forma en que vemos a este comunicador. El año 2008 marcó un punto de inflexión en la carrera de Fernando del Rincón. Lo que debería haber sido un simple viaje a República Dominicana para asistir a una fiesta de boda se transformó en un evento que cambiaría drásticamente su trayectoria profesional y personal. Fernando y su entonces esposa Carmen Dominici habían viajado juntos para el evento, manteniendo la imagen de pareja perfecta que los televidentes de Univisión conocían a través de las pantallas. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en el Hotel Dominicano reveló las profundas grietas que ya existían en la relación de la pareja. Lo que comenzó como una discusión privada rápidamente escaló a un enfrentamiento de proporciones alarmantes, con voces alteradas resonando por los pasillos del establecimiento. Huéspedes de habitaciones vecinas relataron haber escuchado la discusión, y pronto el incidente llegó a conocimiento de la administración del hotel. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular y rápidamente la situación adquirió contornos más graves cuando Carmen Dominici alegó que Fernando había sido violento con ella durante la discusión. La acusación, que Fernando negó vehementemente desde el primer momento, fue suficiente para crear una crisis sin precedentes. La noticia del incidente llegó rápidamente a oídos de los ejecutivos de Univisión en Estados Unidos. Para una cadena de televisión que cultivaba cuidadosamente su imagen pública y que tenía políticas rígidas de conducta para sus talentos, el escándalo representaba un problema serio. Después de una breve investigación interna, Univisión tomó una decisión drástica. Fernando del Rincón fue despedido de la emisora. La justificación oficial fue la violación de cláusulas contractuales relacionadas con la conducta y moralidad. Un golpe devastador para la carrera del periodista que había construido su reputación en aquella cadena durante 6 años. El escándalo no se limitó a los pasillos corporativos de Univisión, rápidamente se convirtió en alimento para tabloides y programas de chismes que exploraron cada detalle del caso. Fernando, viendo su reputación en riesgo, decidió dar su versión de los hechos. En una entrevista posterior, ofreció una explicación diferente para el incidente. Según el periodista, la discusión habría ocurrido porque Carmen quería tener relaciones íntimas aquella noche y él, exhausto del viaje y de los compromisos, se había negado. Esta versión obviamente contrastaba con la narrativa presentada por Carmen y añadía una capa de complejidad al caso, haciendo aún más difícil para el público determinar dónde estaba la verdad. Lo que quedó claro, sin embargo, fue que la relación había llegado a su fin de manera irreparable. En los meses y años que siguieron, tanto Fernando como Carmen hicieron declaraciones públicas sobre el incidente, pero nunca llegaron a una versión consensuada de los eventos de aquella noche. En lo que ambos coincidieron en momentos separados fue que su mayor error había sido el propio matrimonio, una unión que según ellos nunca debería haber ocurrido. Para Fernando, el escándalo representó no solo el fin de su matrimonio, sino también una ruptura en su trayectoria profesional. Despedido de la principal cadena de televisión hispánica de Estados Unidos, se vio forzado a reconstruir su carrera y su reputación, enfrentando el desafío de superar la mancha que el incidente había dejado en su nombre. Esta situación desoladora parecía ser el fin de la brillante carrera que había construido con tanto esfuerzo. El impacto profesional fue inmediato y devastador. Tras su despido de Univisión, muchas puertas se cerraron para Fernando. Su nombre, antes asociado con el periodismo de calidad y la presencia carismática en pantalla, ahora evocaba escándalo y controversia. Los ejecutivos de otras cadenas dudaban en contratarlo, temerosos de las posibles repercusiones negativas para la imagen de sus empresas.
Fernando experimentó un periodo oscuro de incertidumbre profesional, sin saber si alguna vez podría recuperar su posición en la industria. Los comentarios en redes sociales y en programas de entretenimiento eran despiadados, con muchas personas tomando partido sin conocer todos los detalles. La opinión pública parecía haberse vuelto completamente en su contra. Durante este periodo, Fernando enfrentó no solo la pérdida de su trabajo y de su matrimonio, sino también un profundo cuestionamiento personal. ¿Había valido la pena sacrificar tanto por una carrera que ahora parecía haberse desvanecido? ¿Podría alguna vez separar su imagen pública de este escándalo? Estas preguntas lo atormentaban mientras intentaba mantenerse fuerte frente a la adversidad. La soledad fue su compañera durante este tiempo, alejado de antiguos colegas que preferían distanciarse para proteger sus propias carreras. En este momento crítico, Fernando tuvo que recurrir a una fuerza interior que ni él mismo sabía que poseía. Comenzó a entender que su identidad no podía estar completamente definida por su trabajo o por lo que otros pensaban de él. La reconstrucción fue lenta y dolorosa. Después de un periodo de relativo aislamiento, Fernando comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales. Inicialmente, estas eran significativamente menos prestigiosas que su posición anterior en Univisión, pero representaban un nuevo comienzo. Aceptó trabajos en medios más pequeños, demostrando una humildad que sorprendió a quienes lo conocían por su fuerte personalidad en pantalla. Cada aparición pública era escrutada por críticos y antiguos fans, todos esperando ver si el periodista había cambiado o si mostraría algún indicio de la conducta que supuestamente había llevado a su caída. Fernando entendió que necesitaría trabajar el doble para recuperar cada porción de credibilidad. La vuelta al primer plano mediático llegó cuando menos lo esperaba. Mega TV, una cadena en crecimiento, decidió apostar por su talento ofreciéndole conducir un programa de entretenimiento, un formato diferente a las noticias serias que habían sido su especialidad. Aunque algunos vieron esto como un paso atrás en su carrera, Fernando lo abrazó como una oportunidad para reinventarse. Con determinación y profesionalismo, logró destacarse nuevamente, recordando a la audiencia por qué había sido una figura tan respetada en primer lugar. Su carisma natural y habilidad para conectar con el público seguían intactos, y poco a poco comenzó a reconstruir su imagen. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para su resurgimiento estaba aún por llegar. El momento decisivo en la reconstrucción de su carrera llegó cuando CNN en español se atrevió a contratarlo. Para muchos en la industria, esta decisión fue sorprendente considerando la controversia que todavía rodeaba su nombre. Sin embargo, los ejecutivos de CNN reconocieron que, más allá del escándalo, Fernando poseía un talento periodístico excepcional que no podía ser ignorado. Se le ofreció conducir Conclusiones, un programa de análisis político y social que le permitiría recuperar su identidad como periodista serio. Fernando aprovechó esta segunda oportunidad con una determinación renovada. Se propuso demostrar que merecía esta confianza, preparándose meticulosamente para cada entrevista y análisis. Detrás de la figura pública de Fernando del Rincón, siempre confiado y enérgico frente a las cámaras, existían batallas personales que pocos conocían. A lo largo de su carrera, el periodista enfrentó serios problemas de salud que pusieron a prueba su fuerza y resiliencia, desafíos que inicialmente optó por mantener lejos de los reflectores. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando Fernando sufrió una perforación intestinal, una condición médica potencialmente fatal que exige intervención inmediata. La situación era tan seria que demandó un tratamiento intensivo con antibióticos por un periodo de 6 semanas. Durante ese tiempo, el periodista necesitó equilibrar sus responsabilidades profesionales con la necesidad de cuidar su salud. Un desafío considerable para alguien acostumbrado al ritmo acelerado de la cobertura periodística. La perforación intestinal, sin embargo, era apenas el inicio de un problema mayor. La condición evolucionó hasta el punto de exigir una intervención quirúrgica para remover parte del intestino afectado. Esta cirugía representó un momento crítico en la vida de Fernando, forzándolo a alejarse temporalmente de sus actividades profesionales y a enfrentar un proceso de recuperación lento y doloroso. Para muchas personas, lidiar con una condición médica tan seria sería suficientemente desafiante, pero para Fernando esta no fue la primera vez que se vio obligado a luchar por su salud. Años antes había librado una batalla aún más aterradora contra un cáncer de vejiga, una experiencia que dejó marcas profundas en su perspectiva de vida y que pocos de sus colegas o espectadores conocían.
Afortunadamente, su tratamiento contra el cáncer fue exitoso y Fernando pudo anunciar posteriormente que estaba totalmente limpio, completamente libre de la enfermedad. Esta victoria, aunque inmensurable para él a nivel personal, no fue algo que eligiera transformar en titular o usar para ganar simpatía del público. De hecho, una característica notable en la forma como Fernando lidió con sus problemas de salud fue su decisión de no divulgarlos ampliamente, al menos no de inmediato. Para él, cuestiones relacionadas con la salud pertenecían a la esfera privada de su vida, una separación que siempre intentó mantener a pesar de vivir gran parte de su vida bajo escrutinio público. Esta postura refleja una filosofía personal de Fernando, la creencia de que ciertas batallas deben ser luchadas en silencio, lejos de las miradas curiosas y de los comentarios públicos. Solo cuando ya había superado los momentos más difíciles es que se sintió cómodo para compartir sus experiencias, siempre con el objetivo de posiblemente inspirar a otros que enfrentaban desafíos similares. La manera como Fernando enfrentó sus problemas de salud reveló una dimensión de su personalidad que raramente es vista en sus programas de televisión, su vulnerabilidad humana y su determinación silenciosa. Para un hombre conocido por confrontar a poderosos y hacer preguntas difíciles, aceptar su propia fragilidad y luchar contra limitaciones físicas representó un tipo diferente de valentía. Estas experiencias de salud, aunque dolorosas, también sirvieron para moldear su perspectiva como periodista. Haber estado cerca de perderlo todo dio a Fernando una apreciación más profunda por la vida y posiblemente influyó en su enfoque al entrevistar a personas que pasaron por sus propias pruebas. La empatía que ocasionalmente transparenta en sus entrevistas puede ser en parte producto de sus propias batallas personales. Los desafíos de Fernando se extendieron más allá de los problemas de salud. Su trayectoria desde sus humildes inicios en Yautepec, Morelos, estuvo llena de obstáculos que tuvo que superar con determinación y perseverancia. Nacido en una familia de clase media, Fernando no tenía conexiones en el mundo de los medios cuando decidió perseguir su sueño de convertirse en periodista. Sus primeros trabajos en la radio y televisión de Chiapas, aunque modestos, fueron fundamentales para su formación profesional. Allí aprendió no solo los aspectos técnicos de la comunicación, sino también la importancia de la ética periodística y la responsabilidad social que conlleva tener acceso a un micrófono y una cámara. Estas lecciones tempranas sentarían las bases para su posterior enfoque profesional caracterizado por la búsqueda incansable de la verdad. El camino hacia las grandes cadenas nacionales estuvo lejos de ser fácil. Fernando enfrentó rechazos, críticas y momentos de duda sobre su capacidad para alcanzar sus ambiciones. La transición de medios locales a nacionales requirió adaptación y aprendizaje constante. Cada paso adelante en su carrera venía acompañado de nuevas expectativas y presiones. La visibilidad nacional trajo consigo un escrutinio más intenso de su trabajo y de su vida personal. Para alguien proveniente de una pequeña ciudad, navegar el complejo mundo de los medios nacionales representó un desafío cultural y profesional significativo. Sin embargo, Fernando demostró una notable capacidad de adaptación, transformando cada obstáculo en una oportunidad para crecer y refinar su estilo periodístico. La decisión de mudarse a Estados Unidos en 2002 marcó otro punto crucial en su vida lleno de nuevos desafíos. Dejar atrás un país donde ya había establecido su nombre para comenzar prácticamente de cero en un mercado diferente requirió una cantidad extraordinaria de coraje y confianza en sus habilidades. El periodista mexicano enfrentó las dificultades típicas de la inmigración, adaptarse a una nueva cultura, perfeccionar su inglés, comprender las diferencias en las prácticas periodísticas y establecer nuevos contactos profesionales. A esto se sumaba la presión adicional de tener que probar constantemente su valor en un entorno donde muchos lo veían como un forastero intentando abrirse camino en un mercado ya competitivo. Los primeros meses en Estados Unidos fueron especialmente difíciles. Fernando tuvo que aceptar posiciones que muchos considerarían un paso atrás en comparación con su estatus en México. Hubo momentos de profunda nostalgia y cuestionamiento sobre si había tomado la decisión correcta al dejar su país natal. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó. Sabía que el mercado hispano en Estados Unidos representaba una oportunidad única para expandir su alcance como comunicador y llegar a audiencias más diversas. Poco a poco, gracias a su talento, ética de trabajo y carisma natural, comenzó a ganarse el respeto de colegas y ejecutivos en las cadenas hispanas estadounidenses. Su perseverancia finalmente dio frutos cuando Telemundo le ofreció su primera oportunidad significativa.
La adaptación al estilo periodístico estadounidense presentó sus propios desafíos. Fernando tuvo que encontrar un equilibrio entre mantener su esencia como periodista mexicano y adoptar las expectativas y estándares del mercado estadounidense. El ritmo de trabajo era diferente, así como las prioridades editoriales y las sensibilidades culturales de la audiencia. Necesitó aprender rápidamente las complejidades de la política estadounidense y su impacto en la comunidad latina, un conocimiento crucial para su credibilidad como comunicador en este nuevo entorno. A través de una combinación de intuición natural, estudio riguroso y disposición para aprender de sus errores, Fernando gradualmente desarrolló un estilo que resonaba con el público hispano en Estados Unidos sin comprometer sus principios periodísticos. Los desafíos en su vida personal a menudo se entrelazaban con sus luchas profesionales. A lo largo de su carrera como periodista, Fernando del Rincón ha construido una sólida reputación por sus entrevistas incisivas y frecuentemente controvertidas. Su enfoque directo y sin rodeos, combinado con una preparación meticulosa, ha resultado en momentos memorables de la televisión hispánica que ayudaron a consolidar su nombre como uno de los entrevistadores más respetados y, al mismo tiempo, temidos de América Latina. Una de sus entrevistas más emblemáticas fue con el legendario cantante mexicano Juan Gabriel. Lo que podría haber sido solo una conversación promocional más se transformó en un enfrentamiento tenso cuando Fernando abordó cuestiones delicadas sobre los problemas legales y fiscales del artista en Estados Unidos. Durante la entrevista, Fernando presionó a Juan Gabriel sobre acusaciones de evasión fiscal y disputas judiciales pendientes, temas que el cantante raramente discutía en público. La tensión entre los dos era palpable, con Juan Gabriel visiblemente incómodo ante las preguntas directas del periodista. Esta entrevista se convirtió en un hito en la carrera de Fernando, demostrando su disposición a abordar temas controvertidos incluso con personalidades poderosas y reverenciadas. El momento también reveló su habilidad para equilibrar el respeto por el entrevistado con la responsabilidad periodística de buscar respuestas para cuestiones de interés público. Además, esta conversación generó uno de los momentos más icónicos de la televisión latina cuando, al ser cuestionado sutilmente sobre su orientación sexual, Juan Gabriel respondió con la frase que se convertiría en una de sus más célebres: "Lo que se ve no se pregunta". Este intercambio no solo marcó la carrera de Fernando, sino que también se convirtió en un hito cultural en las discusiones sobre privacidad y sexualidad en América Latina. Otra entrevista que generó repercusión significativa fue con el expresidente peruano Pedro Castillo. Durante esta conversación, Fernando no dudó en destacar las evidentes dificultades de comunicación del mandatario. Un punto que muchos comentaristas políticos habían notado pero pocos habían abordado tan directamente en una entrevista cara a cara. Fernando cuestionó a Castillo sobre contradicciones en su discurso político y decisiones controvertidas de su gobierno, frecuentemente interrumpiendo al presidente cuando éste recurría a respuestas evasivas o generalizaciones. El periodista fue posteriormente criticado por algunos que consideraron su enfoque irrespetuoso, pero defendido por otros que vieron en la entrevista un ejemplo necesario de periodismo que no se doblega ante el poder, independientemente de las simpatías políticas o la posición del entrevistado. Sus entrevistas con líderes políticos venezolanos también quedaron grabadas en la memoria colectiva del periodismo latinoamericano. En particular, sus conversaciones con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y con figuras de la oposición mostraron su capacidad para navegar temas políticamente delicados sin sacrificar la profundidad del cuestionamiento. Fernando se destacó por su habilidad para formular preguntas que exponían las contradicciones en los discursos oficiales y por su persistencia en buscar respuestas concretas más allá de la retórica política habitual. Estas entrevistas le valieron tanto admiradores como detractores en Venezuela, dependiendo de la posición política de quien las observaba, pero indudablemente contribuyeron a una mejor comprensión de la compleja situación del país para audiencias internacionales. Además de sus entrevistas directas, Fernando también se destacó por sus análisis críticos de líderes políticos, incluso cuando no tenía la oportunidad de entrevistarlos personalmente. Un ejemplo notable fue su cobertura crítica del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, popularmente conocido como AMLO. Fernando criticó duramente la decisión de AMLO de recibir a Nicolás Maduro en México, argumentando que tal gesto legitimaba un régimen que él consideraba dictatorial y responsable por graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Estas críticas generaron fuerte reacción en México, país natal de Fernando, donde el presidente mantenía alta popularidad entre ciertos segmentos de la población.
Sin embargo, fiel a su estilo, el periodista mantuvo su posición, defendiendo la importancia de un periodismo independiente que no se deje intimidar por presiones políticas o patrióticas. Su estilo de entrevista ha sido analizado por expertos en comunicación, quienes destacan varios elementos distintivos en su aproximación. Primero, su exhaustiva preparación previa es evidente en el dominio que muestra sobre los temas que aborda. Fernando no solo conoce los hechos relevantes, sino que también entiende el contexto histórico, político y social que los rodea. Segundo, su habilidad para formular preguntas precisas que van directo al punto, evitando generalidades y forzando a sus entrevistados a posicionarse claramente. Tercero, su capacidad para detectar inconsistencias en el discurso y señalarlas inmediatamente, sin permitir que pasen desapercibidas. Y cuarto, su persistencia respetuosa pero firme, que no acepta evasivas o respuestas parciales, insistiendo hasta obtener claridad o exponer la renuencia del entrevistado a proporcionar una respuesta directa. Las entrevistas de Fernando reflejan una evolución en su estilo a lo largo de los años. En sus primeros trabajos, se podía percibir un enfoque más agresivo, a veces incluso confrontacional, que buscaba momentos de impacto inmediato. Con el tiempo, y posiblemente influenciado por sus propias experiencias de vida, su estilo maduró hacia un cuestionamiento más estratégico y profundo. Sin perder su característica incisividad, Fernando aprendió a crear espacios de conversación donde los entrevistados podían sentirse lo suficientemente cómodos para revelar más de lo que inicialmente pretendían. Esta evolución demuestra la capacidad de Fernando para reflexionar sobre su práctica profesional y refinarla constantemente, adaptándose a los cambios en el panorama mediático sin comprometer su misión fundamental de buscar la verdad. El impacto de sus entrevistas trasciende frecuentemente el momento de su emisión original. Fragmentos de sus conversaciones más memorables circulan en redes sociales, se utilizan en contextos educativos como ejemplos de técnicas de entrevista, y a menudo se citan en análisis políticos y sociales. La capacidad de Fernando para generar momentos que resuenan más allá del ciclo noticiero inmediato habla de su talento para identificar y exponer cuestiones esenciales que tienen relevancia duradera. Sus entrevistas han contribuido significativamente al debate público en temas cruciales para América Latina, desde corrupción gubernamental hasta crisis humanitarias, influenciando la percepción pública y en ocasiones incluso impactando el desarrollo de eventos políticos. El reconocimiento profesional por su trabajo como entrevistador ha sido considerable. En 2011, recibió el prestigioso reconocimiento como el mejor presentador de noticias en español, una validación de su talento y compromiso con el periodismo de calidad. Sus entrevistas han sido estudiadas en facultades de comunicación como ejemplos de periodismo investigativo efectivo, y han inspirado a una nueva generación de periodistas latinoamericanos a adoptar un enfoque más riguroso y valiente en su trabajo. A lo largo de sus años en el periodismo, Fernando del Rincón ha desarrollado una filosofía profesional clara que orienta su enfoque hacia el trabajo y moldea su identidad pública. Para muchos en América Latina, se ha convertido en un paladín de la justicia, un defensor incansable de la verdad que no duda en confrontar a políticos corruptos y figuras poderosas, independientemente de las posibles repercusiones personales o profesionales. Esta imagen no surgió por casualidad, sino que fue construida a través de años de reportajes investigativos y entrevistas contundentes que frecuentemente expusieron esquemas de corrupción, abusos de poder y comportamientos antiéticos de líderes políticos latinoamericanos. Fernando construyó meticulosamente una reputación basada en el coraje de hacer preguntas difíciles y en la determinación de buscar respuestas, incluso cuando las puertas se cerraban. Para Fernando, el periodismo nunca fue solo una profesión, sino una vocación con responsabilidad social. En diversas ocasiones ha expresado su creencia en el papel fundamental que los periodistas desempeñan en las democracias, especialmente en regiones donde las instituciones aún son frágiles y la corrupción es endémica. Su compromiso con esta misión frecuentemente ha significado largas horas de trabajo, viajes constantes y situaciones potencialmente peligrosas. Esta dedicación al oficio periodístico ciertamente habría sido más difícil sin el apoyo de su esposa Julie Gilberti. A diferencia de su relación anterior que sufrió parcialmente debido a las exigencias de su carrera, Fernando encontró en Julie a alguien que comprende profundamente las demandas de su trabajo periodístico. Esta comprensión mutua se convirtió, según el propio Fernando, en la base sólida de su matrimonio exitoso. En raras entrevistas personales,
Fernando ha mencionado que considera el secreto para un matrimonio feliz precisamente esta comprensión que Julie demuestra respecto a las exigencias de su profesión. Ella entiende las llamadas de emergencia en medio de la noche, los viajes de última hora para cubrir eventos importantes y los periodos de ausencia cuando él está inmerso en investigaciones o reportajes especiales. Más que simplemente tolerar estas circunstancias, Julie las acepta como parte integral del hombre que eligió como compañero. Esta dinámica familiar ha permitido a Fernando dedicarse plenamente a su misión periodística sin el tipo de conflicto personal que muchos profesionales enfrentan cuando intentan equilibrar carreras exigentes con relaciones personales. La estabilidad que encontró en su vida personal con Julie proporcionó una base segura desde la cual puede continuar su batalla por la transparencia y responsabilidad en el escenario político latinoamericano. Aunque no tienen hijos biológicos, Fernando y Julie han construido su propia definición de familia como tutores dedicados de dos perros, Santo y Rito. Además, mantienen una relación cercana y afectuosa con el sobrino de Julie, creando lazos familiares que trascienden las relaciones de sangre. Esta fase de la vida personal de Fernando refleja una madurez y estabilidad que contrastan con las relaciones más turbulentas y mediáticas de su pasado. Lejos de las polémicas amorosas que marcaron algunos momentos de su trayectoria, el periodista parece haber encontrado un puerto seguro en su vida personal, permitiéndole enfocarse con más tranquilidad en sus proyectos profesionales. La relación de Fernando con su audiencia ha experimentado una notable evolución a lo largo de los años. Al principio de su carrera, era percibido principalmente como un rostro atractivo con talento para la comunicación. Con el tiempo, sin embargo, su persistencia en tratar temas sustanciales y su disposición a confrontar figuras de poder transformaron esa percepción inicial. Hoy, es visto como una voz autorizada y confiable en temas políticos complejos, alguien que no teme decir verdades incómodas cuando es necesario. Esta transformación refleja no solo su crecimiento profesional, sino también un cambio en las expectativas del público, que cada vez más valora la autenticidad y la valentía por encima del carisma superficial. El renacer de Fernando como referente periodístico después del escándalo de 2008 es testimonio de su resiliencia personal y de la calidad subyacente de su trabajo que finalmente trascendió los titulares escandalosos. La trayectoria posterior al incidente demuestra que, cuando existe un talento genuino y una vocación auténtica, las adversidades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Su regreso triunfal a los primeros planos del periodismo latinoamericano inspira a otros profesionales que enfrentan desafíos similares, mostrando que la reconstrucción es posible incluso después de los golpes más duros. Por otro lado, Fernando también reconoce que la vida de un paladín de la justicia tiene su precio. A lo largo de los años ha enfrentado amenazas, procesos judiciales e intentos de desacreditar su trabajo. Algunas puertas se cerraron permanentemente debido a sus reportajes o comentarios críticos sobre figuras poderosas. Sin embargo, mantiene la convicción de que el costo personal vale la pena ante el valor social de su trabajo. Esta filosofía profesional que combina valentía periodística con un fuerte sentido de justicia social continúa definiendo la carrera de Fernando del Rincón. Para una generación de periodistas latinoamericanos, se ha convertido en un ejemplo de cómo la profesión puede y debe funcionar, sin miedo, sin favoritismos, y con un compromiso indoblegable con la verdad por más inconveniente que pueda ser para los poderosos. Su trabajo en CNN en español, particularmente al frente del programa Conclusiones, consolidó esta imagen de periodista comprometido con la verdad. El espacio se convirtió en una plataforma desde la cual Fernando podía ejercer un periodismo crítico e independiente, abordando temas que otros medios evitaban por presiones políticas o comerciales. La cobertura de crisis políticas en varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, Nicaragua, Bolivia y su propio México, estableció a Fernando como una voz confiable en tiempos de desinformación y polarización extrema. Su enfoque equilibrado pero incisivo proporcionaba claridad en situaciones complejas, ayudando a su audiencia a comprender las dimensiones más profundas de los eventos que moldeaban la región. Esta labor informativa ha sido especialmente valorada por comunidades de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, quienes dependen de voces como la suya para mantenerse conectados con la realidad de sus países de origen. En una era de creciente escepticismo hacia los medios tradicionales, Fernando ha logrado mantener la confianza de su audiencia gracias a su consistencia ética y a su historial de cuestionar al poder sin importar su color político.
A diferencia de otros comunicadores que pueden ser percibidos como parciales hacia determinadas ideologías, Fernando ha cultivado una reputación de independencia que trasciende las divisiones políticas convencionales. Este posicionamiento le ha granjeado respeto incluso entre quienes no comparten sus perspectivas, un logro notable en el polarizado panorama mediático contemporáneo. El renacer de Fernando del Rincón es, en última instancia, una historia de superación personal y profesional que inspira a otros a enfrentar sus propios desafíos con dignidad y perseverancia. Y así concluye nuestra mirada a la extraordinaria travesía de Fernando del Rincón, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los periodistas más respetados de América Latina. Su historia nos enseña que los obstáculos, por más insuperables que parezcan, pueden ser vencidos con determinación y autenticidad. Si te ha gustado este contenido, no olvides mostrar tu apoyo con un like, cada uno cuenta enormemente para nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho para recibir más historias inspiradoras como esta. Y por favor, comparte este video para que otros puedan conocer esta fascinante historia también. ¿Qué otra personalidad te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.